y saludos para todos, espero todos se encuentren muy bien. Damos continuidad con el tema de las anualidades. Hasta el momento se trabajaron el tema de interés simple, interés compuesto, ecuaciones de valor, conversiones de tasas, para dar continuidad con el tema de las anualidades. Antes de iniciar con el tema de las anualidades, pues primero que todo las anualidades son los sistemas de amortización, sistema de cuota fija, vencida y anticipada. Y también los sistemas de capitalización, de igual manera, fija y anticipada. Entonces, yo sugiero siempre, porque realmente se complica un poquito la interpretación de texto cuando se va a plantear un ejercicio de anualidad, entonces yo sugiero siempre que tengamos algunos puntos o aspectos a tener presentes como parte principal a la hora de identificar un texto, porque realmente despejar una X realmente no tiene complejidad. La complejidad que se presenta es cuando no sabemos interpretar el texto para ubicarlo en un flujo de caja. Entonces, hay muchas maneras de despejar una anualidad, pero yo quisiera que fuéramos muy puntuales en algunas cositas para despejar una anualidad, que es mucho más rápido. Entonces, primero, donde usted ubique el ingreso, le da la función de la anualidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted ubica el ingreso en periodo 0, la fecha focal es 0 y actualiza. Que si usted ubica el ingreso en el último periodo, la fecha focal es último periodo y capitaliza. Y en este caso, en el tema de las anualidades, el tiempo de la cuota define los tiempos. En este caso, si la cuota es mensual, el flujo de caja tiene que ser mensual, la cuota extra tiene que ser mensual y la tasa tiene que ser efectiva mensual. Si la tasa no está efectiva, se tiene que hacer una conversión de tasas con el tiempo de la cuota. Entonces son como aspectos muy precisos que debemos tener en cuenta a la hora de plantear un ejercicio de anualidad. Continuamos con la definición de una anualidad. ¿Qué es una anualidad? ¿Qué es una renta o pago? ¿Cuáles son las condiciones para que una serie de pagos sea una anualidad? Las clases de anualidades, e iniciamos con el tema de la anualidad vencida. Toda esta fundamentación teórica ustedes la deben de tener muy presente a la hora de plantear los ejercicios de anualidades. En la vida diaria, llamémoslo como un ejemplo, en la vida diaria, ¿qué son anualidades? Porque nosotros todo el tiempo estamos trabajando en términos de matemática financiera o ingeniería económica y no sabemos los términos. El salario de nosotros nos los pagan vencidos, entonces quiere decir que usted trabaja primero y al final del periodo a usted le pagan el salario, quiere decir que es una anualidad vencida, un pago vencido. Una anualidad anticipada es el pago del semestre de ustedes, de la carrera de ustedes. Cuando inician, primero pagan y luego estudian. Esa es una anualidad anticipada. La anualidad diferida es aquella que nos dicen a nosotros: compra en diciembre y paga en marzo, que nos dicen que no pagamos intereses durante el periodo de gracia o el periodo muerto, que nosotros, por ejemplo, nos dicen si compramos en diciembre y pagamos en marzo, pues tenemos unos meses de gracia para no pagar la primera cuota. Pero aquí hay algo que nosotros tenemos que tener muy presente, y es que el valor del dinero a través del tiempo no se puede perder. Luego entonces, o usted paga la entrada o paga a la salida. Para concluir, paga, porque es que el valor del dinero a través del tiempo no se puede perder, y que para sea el sistema financiero, sea la entidad que usted le está prestando o le está tomando el crédito, no es el único crédito que tienen, son muchísimos los créditos que tienen. Por lo tanto, ellos no pueden perder el valor del dinero a través del tiempo. Entonces, hay algunas opciones en la diferida, por ejemplo, que no pagamos nada de intereses en el periodo de gracia, los empezamos a pagar cuando empezamos a pagar la primera cuota. Y está la otra, que es cuando usted inicia, empieza a pagar los intereses durante el periodo de gracia y luego paga la cuota y los intereses de las cuotas cuando usted empieza a pagar. Entonces, ¿de que pagamos los intereses de la diferida? Sí. Damos continuidad. Los planteamientos que están acá, de los ejercicios que se van a operar, vamos a trabajar la anualidad vencida en presente y en futuro, la anualidad anticipada en presente y en futuro,
la anualidad diferida y continuamos con un ejercicio práctico enfocado a la toma de decisiones, porque pues para qué nosotros damos anualidades, es para tomar decisiones a futuro. Entonces vamos a dar inicio con la anualidad vencida, que cuál es la anualidad vencida, ya les dije, es aquella que el primer pago se hace al final, cuando nosotros trabajamos y nos pagan el salario, pues entonces al final del periodo. Y vamos haciendo la secuencia en cada una de las funciones de las anualidades, empezando con la anualidad vencida en función del valor presente. Entonces vamos a tomar las ecuaciones que se van a plantear y operamos los ejercicios paso a paso, de tal manera que este video les pueda servir como refuerzo a sus clases. Iniciamos con la anualidad vencida en función del valor presente. Entonces tenemos ecuaciones para aplicar. Tenemos la primera, que es cuando usted no tiene un valor presente, la segunda cuando usted no tiene una cuota, la tercera cuando usted no tiene el tiempo y la última cuando usted no tiene la tasa de interés. Recordar que para el tema de interés simple y el tema de interés compuesto, nosotros teníamos una ecuación para la tasa. Acá en el tema de las anualidades y también los gradientes, nosotros no tenemos una ecuación específica para hallar la tasa de interés. En este caso se aplica el método de interpolación lineal. Entonces visualicemos que la primera ecuación se repite en la cuarta. Más adelante vamos a hacer un ejercicio de interpolación lineal para que nos fijemos. Entonces las letras ustedes ya las conocen. Tenemos pi, que no es pi de pi, sino presente por tasa, y les vamos a aplicar una a una de acuerdo a los planteamientos que se nos den en cada uno de los ejercicios. Como se tiene una secuencia de guía de cátedra donde está con la numeración, entonces vamos a ceñir a toda la numeración. Igual, de todas maneras, el texto está acá dentro del video. Entonces, importante, dominio de la calculadora definitivo. Ya sabemos qué tipo de calculadora podemos utilizar de tal manera que nos faciliten los procesos, y ya sabemos cuál es. Entonces damos continuidad. Iniciamos con el ejercicio número 1. Entonces, ¿cómo va a ser la secuencia? Los vamos a leer y lo planteamos, como les digo, siempre en el flujo de caja, para poder aplicar o despejar lo que tengamos que despejar. Entonces, primero, les digo siempre que los aspectos a tener presente los tengan presentes realmente a la hora de operar los ejercicios de las anualidades. Entonces, donde usted ubique el ingreso le da la función de la anualidad. Vamos a mirar. Si se tiene un crédito de 5 millones para pagarlo en 18 cuotas mensuales iguales de 50.000 pesos, más 3 cuotas extras en el mes 6, 12 y 15, si la operación financiera se realiza con un interés del 6,09% efectiva bimestral, calcular el valor de las cuotas extras. Entonces, donde usted ubique, voy a ser muy repetitiva con esa expresión porque realmente les va a ayudar bastante. Donde usted ubique el ingreso le da la función de la anualidad. ¿Por qué la función de la anualidad? Porque cada anualidad está en función presente y en función futuro. Entonces, según la función, usted va a saber qué tipo de ecuación va a aplicar en cada uno de los planteamientos. En este caso, si usted tiene un crédito de 5 millones, es un dinero que usted ya tiene, ¿sí? Usted tiene un crédito, o sea, hoy. Luego, quiere decir que usted tiene el dinero, el ingreso va hacia arriba en la fecha focal o en el periodo 0, quiere decir que usted tiene el dinero ya y es suyo. Siendo suyo, usted tiene que identificar el ingreso. En este caso, usted identificó el ingreso, que son 5 millones, que lo va a ubicar acá en el periodo 0, en el flujo de caja hacia arriba, ingresos hacia arriba, egresos hacia abajo. Entonces, vuelvo y repito, donde usted ubique el ingreso le da la función de la anualidad. Si usted ubica el ingreso en periodo 0, la fecha focal es 0 y actualiza todo, absolutamente todo lo que haya dentro del flujo de caja. Luego, ¿qué revisamos? Que los tiempos de lo demás estén con los tiempos de la cuota. Esa es la otra. El tiempo de la cuota define el tiempo en el flujo de caja, tiempo en la cuota extra si la hay, tiempo en la tasa efectiva. Entonces vamos a mirar el planteamiento. Más 3 cuotas extras en los meses 6, 12 y 15. 6, 12 y 15 hay una X, variable de X que nosotros no conocemos. Recuerden que las incógnitas las reemplazamos con una X.
Si la operación financiera se realiza con un interés del 6,09% efectiva bimestral, ya saben que la regla principal es que la tasa esté efectiva con los tiempos de la cuota. La tasa tiene el término de efectiva, pero no dice efectiva mensual. ¿Por qué efectiva mensual? Porque es que la cuota es mensual. Yo ya la tengo efectiva, pero bimestral. Yo la necesito efectiva mensual. Entonces, seguimos por acá. Entonces, tiempo, meses. La cuota de esto está en meses. La tasa me falta pasarla a una efectiva mensual. Teniendo una frontera conocida bimestral, necesito la frontera desconocida mensual. Entonces recuerden que nosotros hicimos varios planteamientos o operamos varios ejercicios haciendo las conversiones de tasa de interés. Entonces recuerda que tenemos la nominal, la anticipada y la efectiva. En este caso la igualdad es entre efectiva contra efectiva. Entonces, si tenemos una efectiva bimestral, entonces lo que hacemos es reemplazar la frontera conocida y planteamos la frontera desconocida. En este caso la frontera conocida es bimestral, entonces elevamos el exponente a la 6. 1 más, recuerden, 1 más i elevado a la n es igual a 1 más x elevado a la n. Entonces 1 más i elevado a la n, tomo la frontera conocida, que es la tasa que ya tengo, la divido en 100 y la elevo al exponente 6 porque está en un año. ¿Cuántos bimestres hay? 6. Y establezco la igualdad 1 más x elevado a la 12, y recordemos que para despejar el exponente dividimos por el mismo valor, suprimimos y al otro lado usted me divide por lo mismo porque es una igualdad. Entonces cuando nosotros ya operamos todo esto y le restamos el menos 1 para despejar la x y multiplicamos por 100, me da el 3% efectiva mensual. Entonces ahora sí yo ya puedo operar el ejercicio. En este caso la tasa ya está con los tiempos de la cuota y todo lo demás están con los tiempos de la cuota. Entonces procedemos a despejar o a plantear la igualdad entre ingresos contra egresos teniendo como la fecha focal 0. ¿Por qué? Por el ingreso. Entonces 5 millones no van a ninguna parte porque están dentro de la fecha focal. Establecemos la igualdad de la anualidad de la ecuación presente. Esta es la ecuación que vamos a aplicar. ¿Por qué? Por la fecha focal. Tenemos que aplicar la ecuación de valor presente. Entonces, ¿qué hago? Tomo la ecuación y lo que hago es reemplazar todos los datos. Teniendo una A, la tenemos acá, y todo lo reemplazamos según lo que nos dice la ecuación o lo que nos plantea la ecuación en este lugar. Entonces lo que hacemos es reemplazar. ¿Más quién? Entonces estamos igualando ingresos contra egresos. En este caso, el primer egreso es la anualidad, ¿sí? Más la X que está en periodo 6, que la actualizo con la ecuación de interés compuesta, la fecha focal 0, elevamos el exponente a la 6. Y el que está en el 12 lo elevamos a la 12 actualizando, y el que está en el 15 lo actualizamos a 15. Recordar que para que una serie de pagos se considere una anualidad tiene que cumplir unos lineamientos, entre ellos que los pagos sean periódicos, que la cuota sea de igual valor a la misma tasa de interés y que sea periódico. Entonces, por lo tanto, esto no es periódico. Cuando estamos hablando de periódico, estoy hablando que sea continuo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El hecho de que no esté aquí el 2, el 3 no quiere decir que no esté. Ya asumimos que aquí hay 18 pagos, así no se hayan colocado los números acá. Entonces esta X y estas X no son periódicas, por lo tanto no es una anualidad. Y al no ser una anualidad se convierte en un interés compuesto. Entonces planteamos el despeje. Entonces más X más X más X, el siguiente paso es agrupar términos semejantes de pesos con términos semejantes de X. Entonces esto menos todo esto lo igualamos contra esto más esto más esto para poder operar. Esto menos esto me da 4.312.324 con sus decimales, y esta X más esta X más esta X me da 2,118 y todo 180 y todos los decimales de X. Recordar que cuando nosotros vamos a despejar una X en un fraccionario, desde fundamentos de matemáticas es lo mismo que colocar 1 dividido lo de abajo y al costado la X. No quiere decir que X valga 1 en el momento de despejar, sino que desde matemáticas nosotros a un ladito colocamos la X, y es lo mismo que decir 1 dividido lo de abajo y a este lado colocan la X al costado. Quiere decir que esto es un fraccionario y tenemos que pasar los decimales.
y de esa manera recuerden que en su momento se especificó mucho el tema cuando una X es un fraccionario, a que era igual desde fundamentos de matemáticas. Entonces 1 dividido esto al costado X más 1 dividido esto al costado X y 1 dividido este al costado X. Entonces todo este más este me da 2,180. Entonces ya sabemos que pasamos a despejar la X al otro lado. Entonces esto a 4 millones le restamos, le dividimos 2,180 y despejé la variable de X, me da 1.977.471. ¿Qué quiere decir? Que esta X iría acá. ¿Cómo se hace la comprobación? Los ingresos tienen que ser igual a los egresos. Ubican la X, la respuesta que está acá la colocan en las 3X y actualizan todo. Actualizan la anualidad que ya está actualizada acá y me actualizan el interés compuesto que ya está actualizado acá. Es decir, que este 1.977.000 lo colocan acá, acá y acá, y cuando me totalicen 50, que es la anualidad, más X con la respuesta que tenemos acá, le va a dar la misma respuesta de lo que hay acá, es decir que hay una igualdad. 5 millones es igual a lo siguiente. Siguiente ejercicio. Entonces damos continuidad. Para la compra de un automóvil que vale 25 millones se exige una cuota inicial del 30% y el saldo se puede cancelar en cuotas mensuales de X cada una durante 4 años con un interés del 3% efectiva mensual y 2 cuotas extraordinarias, la primera por 80.000 a los 6 meses y la segunda por 1 millón a los 20 meses. Determinar el valor de la cuota. En este caso tenemos, si tenemos las ecuaciones que tenemos aquí en la plantilla 3, deberíamos aplicar la ecuación de cuota. Entonces podemos hacerlo de las dos maneras, con esta y con este. Vamos a mirar cómo nos quedaría. Si yo aplico la ecuación de cuota, la directa, yo tendría que hallar una P total, es decir, esto menos esto menos esto menos esto, actualizado a la fecha focal 0, hallaría mi P total y aplicaría la segunda ecuación. Entonces yo sugiero que la hagamos más directa, que planteemos la ecuación de valor presente y dejemos enunciada la A para despejar. Entonces ahí no hacemos paso 1 ni paso 2, sino que va a ser directo. Entonces vamos a mirar el planteamiento del ejercicio. Si usted compra un automóvil por 25 millones, el dinero es suyo, se ubica en el periodo 0 y hacia arriba porque usted lo compra hoy, que lo va a pagar con una inicial de el 30%, aquí le sacamos la inicial al 25 millones y que hacia abajo, como es un dinero que sale de nuestro bolsillo, sale, ¿sí? Entonces egresa, va hacia abajo, 7.500.000 es el 30% de 25 millones de pesos. Luego nos dice que si una cuota inicial y el saldo se puede cancelar en cuotas mensuales. El tiempo de la cuota es mensual, luego hay que pasar todo a meses. Dice que durante 4 años, esos 4 años hay que pasarlos a meses, los colocamos aquí, a 48 meses hacemos la conversión de tiempo, con un interés del 3% efectiva mensual, la tasa ya está efectiva con el tiempo de la cuota, y 2 cuotas extraordinarias, la primera por 800.000 a los 6 meses y la segunda por 1 millón a los 20 meses, los colocamos acá. Quiere decir que ya lo podemos trabajar con el término de meses. Lo único que se convirtió fue los años a meses, que fue la conversión de tiempo por el tiempo de la cuota. Y dejamos enunciada en la ecuación de valor presente. Dadas las condiciones ya por operar, entonces establecemos la igualdad entre ingresos contra egresos por la fecha focal 0, es decir que todo lo traemos a 0. En este caso los egresos todos van a 0 y el ingreso está en 0 ya. Los 25 millones no va a ninguna parte porque está en fecha focal. Es igual a la inicial, que son 7.500.000, más la ecuación de valor presente, que simplemente lo que hago es dejar enunciada la A y lo demás si lo tengo, más 800.000 actualizados a la fecha focal 0, lo elevamos a 6 porque son 6, más el millón elevado a la 20, actualizando con la ecuación de interés compuesto. ¿Por qué? Porque esto y esto no es una anualidad. La anualidad son los pagos uniformes que tenemos acá de 1 a 48. Luego procedemos a agrupar pesos con pesos y X con X, o términos semejantes de pesos y X. Entonces esto lo pasamos al otro lado, esto lo pasamos al otro lado y esto también con el signo contrario.
y dejamos solito la variable de X o el planteamiento de A que tenemos que despejar. Este es un factor de A, entonces ese factor es el que está multiplicando A. La operación de este menos este da 16.276.336 y este 25,266 sale de dividir esto con esto, le da esto, luego es el factor de A, y al ser el factor de A lo pasamos a dividir y al hacer el despeje la cuota nos da 644.181, que es lo que realmente va a pagar acá. Continuamos. El ejercicio tercero es un ejercicio muy interesante porque este ejercicio es un planteamiento donde usted tiene un sistema de cuota fija o pactó un sistema de cuota fija y lo quiere cambiar a un sistema de interés compuesto, ¿sí? Miramos a ver. Un deudor, o sea usted, debe cancelar 50 pagos mensuales iguales de 200.000 y solicita cambiar esta serie de obligaciones por otras dos así. La primera por 250.000 con vencimiento en 12 meses y la otra de X con vencimiento en 30 meses con una tasa de interés del 3% efectiva mensual. ¿Cuál debe ser el valor de X? En este caso el valor de X es la otra cuota que usted va a pagar. Entonces uno muchas veces saca un crédito, imagínense 50 pagos de 20.000 pesos, ¿cierto? Entonces nos va a resumir más rápido si hay un ingreso extra de alguna parte en sus finanzas, pues que paguen más poquito porque pagan menos intereses. Entonces el planteamiento es un pacto nuevo contra un pacto anterior. El pacto anterior es los 50 pagos, que es un sistema de cuota fija o anualidad, son pagos periódicos. Quiere decir que paga 20.000 pesos en 1, en 2, en 3 y es continuo hasta los 50 meses. Pero él dice que no quiere pagar así, que él puede pagar en el periodo 12 250.000 y que le halle un valor en el periodo 30 para poder pagar, cambiar su forma de pago. Entonces, establecemos la igualdad entre el pacto nuevo, lo que está convierte contra el pacto anterior. Entonces, a la fecha focal 0, porque es un crédito, lo traemos aquí a la fecha focal 0. Entonces, 250.000 lo actualizo, 12, que esta es la ecuación de interés compuesto, más esta X la actualizo a la 30 y es igual a la anualidad, ¿sí? Esta es la ecuación de la cuota en este caso. Entonces, aplico la ecuación de valor presente y establecemos la igualdad para luego proceder a despejar la variable de X, ¿sí? Agrupamos, dejamos la X solita. En este caso pues tenemos la anualidad, respetamos el orden menos lo que estaba por aquí, lo pasé a restar al otro lado. Y la operación de esto dividido esto, recuerden por favor que yo veo las falencias acá. Cuando tienen un fraccionario con una X, ¿sí? Hay que pasarlo a decimales. ¿Cómo lo pasamos a decimales? Así como yo les he indicado. Pasamos X al costado de fundamentos de matemáticas, le damos un valor a 1 al numerador, dividimos abajo y al costado de X. No quiere decir que X valga 1, sino lo pasamos al costado. Entonces es para pasarlo a decimales. Entonces 1 dividido esto me da 0,4119 y todos sus decimales de X. Esta operación de esto menos esto me dio esto y ya sabemos que despejamos la X pasando su valor al otro lado a dividir. Y esa persona o usted va a pagar 250.000 en el periodo 12 y este otro pago va a ser equivalente al periodo 30. Entonces ya no paga un sistema de cuota fija, sino un sistema de interés compuesto o dos cuotas nada más. Continuamos. Bueno, un electrodoméstico que tiene un valor de contado de 4.500.000 se financia con 24 pagos mensuales de 265.713, cobrando una tasa de interés de financiación del 3% mensual. Calcular el saldo de la deuda después de cancelar la cuota 17. En este caso, cuando ustedes tienen un crédito y ustedes llevan varios tiempo pagando el crédito y usted quiere saber cuánto le queda por pagar, nosotros podemos hallar un saldo
nosotros mismos, siempre y cuando la cuota sea cuota fija y la tasa sea una tasa fija y no tasa variable. En este caso, cuando la cuota es fija, la tasa es fija, podemos hallar nosotros mismos nuestro saldo, ¿sí? En este caso, pues el ingreso 4.500.000 porque son créditos, tiene lo que usted debe, de 1 a 24, que es el flujo de caja o de los pagos iguales. Dice que después de cancelada la cuota 17, quiere decir que usted debe hallar su saldo, ¿sí? La tasa ya está efectiva con el tiempo de la cuota. Entonces, después de cancelar la cuota 17, usted necesita hallar los periodos restantes. Y nos quedarían 7 periodos por pagar de 265.713, ¿sí? La cuota la toma acá y eleva al exponente a 7 y acá el saldo es lo que realmente nos queda por pagar, 1.655.469. ¿De dónde es esto? Que de 4.500.000 usted solamente está debiendo esto. Eso es hallar un saldo, ¿no? en un crédito. Punto número 5. Un lote de terreno que cuesta 20 millones se propone comprar con una cuota inicial del 10%, 12 cuotas mensuales iguales con una tasa de interés del 2% efectiva mensual, calcular el valor de las cuotas. En este caso podemos aplicar la ecuación de cuota directa porque no hay un pago extra en este caso, ¿sí? Realmente cuánto va a financiar si usted saca un crédito por 20 millones de pesos y da la inicial del 10%, que serían 2 millones de pesos. Entonces usted lo que realmente va a financiar son 18 millones porque usted dio una inicial. Por lo tanto, el valor presente son 18 millones de pesos y están dadas las condiciones para operar. Esta es la ecuación de cuota de la anualidad vencida en función presente. Reemplazamos sus valores y para pagar estos 18 millones yo tengo que pagar 12 cuotas de 1.702.072. Entonces hay ejercicios que nos tomamos un poquito más, pero hay otros que sencillamente lo que hacemos es aplicar la ecuación directa, como en este caso. Continuamos con el punto número 6, que tiene ítems A, B, C y D, hasta la C. Entonces, y vamos a leer el texto para poder nosotros plantear. Se consigue un préstamo bancario por 10 millones al 2% efectivo mensual para cancelarlo con 24 cosas mensuales, y hay un punto acá, es importante la puntuación a la hora de usted interpretar. Si después de cancelada la cuota 14 se abonan 800.000 y el plazo sigue siendo igual, entonces pensamos con el A, dice hallar el valor de la cuota para los 24 meses. En este caso no tenemos la cuota y necesitamos hallar el valor de la cuota para luego llevarlo al flujo de caja B. Entonces en este caso, teniendo 10 millones de pesos con la tasa del 2% efectiva mensual, no tengo la cuota y a 24 meses. Entonces uno muchas veces ha visto ya planteamientos de ejercicios anteriores y uno le da continuidad o ya tiene planteamientos anteriores para poder operar en el siguiente. En este caso necesito la cuota o el despeje de la A de la anualidad. Entonces aquí aplico la ecuación directa de la cuota, que es la ecuación número 2. P, 10 millones, y reemplazo la ecuación y al operar me da 528.710 en la respuesta de la A. Y esto yo lo necesito para el siguiente flujo de caja. Entonces vamos a mirar que nos piden en el B. En el B nos piden hallar el saldo neto. Recordar que ya hallamos un saldo. Pero entonces, ¿qué dice acá? Según lo que dice acá, según el texto, dice: si después de cancelar lo que está con rojo, la cuota 14 se abonan 800.000, dice hallar el saldo neto. Según el B, de hallar el saldo neto es que usted halla el saldo común y corriente de las cuotas que le quedan por pagar y le reste el abono a capital. Eso es tener un saldo neto. En este caso, ya trajimos al flujo de caja la cuota que usted halló en el anterior, la trajo para acá. Entonces, planteamos y solucionamos o hallamos el saldo de las cuotas por pagar. Si usted ya pagó la 14, le faltan 10 pagos, ¿cierto? Entonces usted plantea la ecuación del saldo común y corriente y le resta el abono a capital. Y eso es hallar un saldo neto. Cuando usted me opera este menos este, me da 3.949.000. ¿Qué quiere decir? Que para el B, cuando usted hizo un abono a capital de 10 millones, de 3.949.000, pero haciendo un abono a capital de 800.000,
En el sistema financiero ocurre igual. Usted puede hacer un abono a capital y haciendo un abono a capital pues se le disminuye el saldo, y también está la otra, que usted cuando haya su saldo neto se puede pedir a la institución financiera que le haya una nueva cuota, y claro está que van a ser mucho más pequeñas dependiendo del tiempo que usted haya pagado. Esto es hallar un saldo neto. El C dice hallar el valor de la cuota mensual después de realizar el abono. Lo que les estaba diciendo, ya hallamos el saldo neto, pues ya quiero una cuota diferente a la que yo estaba pagando antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de este dinero que yo debo, pues yo quiero que me hallen una nueva cuota para los 10 periodos restantes, y eso es lo que se hace acá. Hallamos la nueva cuota para los 10 periodos restantes con el saldo neto. Y esta es la cuota para los 10 periodos restantes con el saldo neto cuando usted me opera la ecuación. Continuamos. Donde vamos, que ponemos la secuencia por acá, acá. Vamos en la plantilla 11. Bueno, vamos para el 12. La plantilla 12 o el número 7. Una deuda de 1.000.000 de pesos se debe cancelar con cuotas mensuales iguales de 100.000 pesos cada una, si la tasa de interés cobrada es del 36% nominal mensual. ¿Con cuántos pagos se cancela la deuda? En este caso no tenemos el tiempo de la anualidad, entonces aplicamos la tercera ecuación, que es la que ya vimos anteriormente. Yo sugiero que las ecuaciones, cuando ustedes vayan a trabajar temáticas de anualidades, que las tengan copiadas en una hoja muy aparte para que ustedes las puedan visualizar a la hora que ustedes necesiten y no tengan que pasar hojas y pasar hojas para averiguar cuál es la ecuación que usted tiene que aplicar. Es mucho más fácil que las tengan en una hojita por separado. Entonces, el ingreso, 1.000.000 de pesos porque es un crédito. Es más fácil también, como le digo a todos los estudiantes, es más fácil identificar primero cuando es un crédito. Si es un crédito, todas las fechas focales van a ser en cero. Si es una cuenta de ahorros, el mismo texto le va diciendo que es una capitalización o un valor futuro. Todavía no hemos visto los futuros y ahorita nos vamos a dar cuenta de la diferencia en la interpretación del texto de presentes y futuros. Miremos que las condiciones estén dadas, no tenemos el tiempo. Y aquí el ingreso sí lo tenemos, de 1.000.000 de pesos como crédito, y tenemos la tasa del 36% nominal mensual. Entonces el tiempo de la cuota define los tiempos. Si las cuotas son mensuales, todo pues tiene que ser mensual. Bueno, ustedes dirán, pero es que aquí ya está mensual. Sí, pero no está con la palabra efectiva, o no se hizo la conversión a una efectiva con el tiempo de la cuota. En este caso, teniendo la nominal mensual, uno más, que es J dividido N elevado a la N, que es las capitalizaciones o el tiempo de la nominal. Entonces ya sabemos que todas las conversiones las trabajamos con el arbolito que se copió al principio, que son la distribución de los periodos de tiempo. Entonces, en un año, ¿cuántos meses hay? 12. Entonces, M y M son 12. Lo establecemos la igualdad con la efectiva, que es 1 más X elevado a la 12, porque la necesito mensual, y procedemos a despejar los exponentes. Recuerde que para despejar un exponente se divide por el mismo valor, y lo que usted me divide acá lo dividí acá, porque debe haber un término de igualdad, ¿sí? Operando todo esto y pasándole a restar el 1 y multiplicando por 100 me da el 3% efectivo mensual. N, que aplicamos la ecuación de N. N es igual a log de A menos log de A menos pi, que es la ecuación que se copió anteriormente, dividido log de 1 más i. Entonces, en este caso, log de A es la cuota más log de A, nuevamente repito, la cuota menos pi, que es presente, por tasa de interés, dividido log de 1 más i. Se reemplaza la ecuación, se opera, y N para el pago de este crédito son 12 meses. Todas estas ecuaciones divinamente se pueden practicar en la calculadora que se les piden, que se les pidió, porque realmente, como se han ido visualizando, definitivamente el apoyo de la calculadora con la aplicación o con
con la tecla que les dije que tenía en la calculadora, pues usted ingresa toda la ecuación y le un signo igual y le da respuesta directa, no tienen que hacer procesos. Entonces mi insistencia es que todos deben tener esta calculadora. Continuamos. Entonces venimos con el 8. Entonces miren que ya hemos planteado ejercicios que vamos a necesitar más adelante. Vamos con el 8. El 8 también tiene los ítems A, B y C. Para cancelar una deuda de 15 millones se están haciendo pagos mensuales de 500.000 tanto tiempo como sea necesario. Si la tasa de financiación es de 3% mensual, A, ¿con cuántos pagos completos de 500.000? ¿Cuántos pagos completos de 500.000 deben realizarse? ¿Sí? Pues miremos, tenemos el ingreso porque es un crédito de 15 millones. El 3% efectivo mensual ya está con el tiempo de los pagos, que son pagos mensuales. La A, 500.000, pero no tengo N, ¿cierto? Al no tener N, ¿qué hago yo? Aplico la ecuación de tiempo que apliqué anteriormente y que yo la puedo aplicar a este tipo de planteamiento cuando tienen ítems A, B y C. Entonces, primero que todo, dice el autor, ¿cuántos pagos completos? Cuando el autor habla de pagos completos está hablando del entero, no está pidiendo decimales, porque cuando usted me opera todo este ejercicio le dan en decimales, ¿sí? Le da el entero y el decimal. Entonces él dice, solamente tómame el entero, los 77 cerrados. Entonces cuando usted me opera le da los 77 pagos. Vamos a mirar el hecho que, no sé si les ha ocurrido si tienen créditos, o si alguien, no sé, alguien los tiene, que terminan de pagar sus cuotas que habían pactado, digamos, digamos que hayan pactado 36 cuotas, y luego pagan un residuo. Ese residuo es porque el tiempo no está cerrado, ¿sí? Es decir, que dio en decimales el tiempo. Entonces esos decimales son dinero. Entonces estos son los pagos que el residuo que le llega cuando usted termina de pagar su crédito. Usted dice, ya terminé, pero entonces resulta que al mes le llegó un residuo pequeñito que tenía por pagar. Entonces suele ocurrir que es por el tiempo que no da cerrado. En este caso el N acá no da cerrado, da 77,78, es si no estoy mal. Entonces, pues el autor dice 77 pagos. Vamos con el siguiente. El mismo 8, ¿con qué pago adicional hecho en la fecha del último pago de 500.000 cancelaría la deuda? Entonces, ¿qué dice con el A? Hallé el tiempo y lo llevo al siguiente flujo de caja, que es el B, que son 77. Entonces, ¿con qué pago adicional hecho en la fecha del último pago de 500.000 cancelaría la deuda? Entonces, mire que la interpretación de texto es supremamente importante. ¿Con qué pago adicional? La incógnita, ¿sí? Hecho en la fecha del último pago. ¿Cuál es la fecha del último pago? En el periodo 77. Entonces mi variable de X va hacia abajo, es decir, tengo que hallar una cuota extra o la cuota, pues es que a mí el texto le dice con qué pago adicional hecho en la fecha del último pago de 500.000 cancelaré la deuda. Quiere decir que nosotros tenemos que pagar un residuo por los decimales del tiempo. Entonces aquí me mandan a hallar una X por los decimales del tiempo. Entonces, establecemos la igualdad entre ingresos contra egresos. 15 millones es igual a la anualidad con sus 77 pagos comunes y corrientes, más la X que estaría acá, ¿sí? Esta, me la traen a la fecha focal 0 actualizando con 77 pagos. Entonces, cuando usted me opera, este ya, bueno, en este planteamiento no lo pasé a restar inmediatamente en la ecuación, sino que se operó por separado para darme a entender con lo siguiente. Cuando usted tiene los ingresos, tiene que haber un equilibrio. Los ingresos tienen que ser igual a los egresos. El problema acá es cuando nosotros no tenemos una educación financiera, ¿sí? Donde a ustedes lo superan los egresos, ¿sí? Superados los egresos, pues su sueldo salario no les va a alcanzar para cubrir sus ingresos. Debería haber un equilibrio, y fuera de un equilibrio aparte del equilibrio, debería haber un ahorro en algo, que hubiese un equilibrio. Por lo menos el equilibrio con lo que usted no deba nada, y no que no pueda con su ingreso pueda saldar todos sus egresos. Entonces planteamos 15 millones, 14 millones es la operación de esta anualidad, la X es de esto dividido esto, es lo que nos da acá. Entonces quería que
No quise pasarla a restar inmediatamente porque yo quería ver los 77 pagos a que era equivalente. Cuando usted operaba la anualidad, mire que 15 millones no son iguales, no son equivalentes. Me refiero, no ha terminado de pagar la deuda, ¿sí? Cuando usted opera los 500.000 a 77, mire que nos da 14.955.144. Quiere decir que hay un residuo. Ese residuo son aproximadamente 44.000 y algo. Si toma la calculadora, luego lo revisa. Y, o sea, quiere decir que los ingresos no son iguales a los egresos, ¿sí? Entonces nos falta otro poquito por pagar, que el otro poquito por pagar es esta parte que está acá, ¿sí? Entonces, estos pesos ya saben que los pasamos, los agrupamos y lo que multiplica X lo pasamos al otro lado, a su respectiva división. Este menos este dividido este me da 436.796. ¿Qué sería el pago extra que yo debo de hacer para que las deudas queden saldadas? Ahora dirán, pero ¿por qué si es que solamente nos faltan para pagar como 44.000? Sí, en presente, pero es que eso está capitalizado. 436 van en el periodo 77, ¿sí? Entonces, pero si usted retrocede, me ubica este valor, me lo coloca acá o acá. Acá, me lo coloca acá y me lo actualiza a 77, le va inmediatamente 44.000 y algo más. O sea que es equivalente. Entonces recordar que el hecho de que nosotros paguemos por adelantado vale menos, pero el hecho que también usted se demore en pagar vale más, quiere decir capitaliza. O sea, hay una tasa de capitalización. Así como cuando usted paga antes hay una tasa de actualización y va a pagar menos. Muy bien, continuamos con el siguiente. El mismo 8 por el C. ¿Con qué pago adicional? Bueno, ¿con qué pago final hecho 2 meses después del último pago cancelaría su deuda? Si el último pago son 77 y dice que 2 meses después, quiere decir que va 78 y 79, 2 meses después. La X y el mismo planteamiento es igual. La anualidad sigue con los mismos periodos y la diferencia es que ya no es a 77, sino a 79 y hace el mismo despeje que se hizo en el anterior. Entonces esto a restar y esto a dividir y nos da que el restante por pagar 2 meses después son de 463.397. Entonces hay que tener mucho cuidado en el planteamiento del texto, porque si usted no plantea bien el flujo de caja, pues no le va a dar la respuesta. Acá definitivamente, y es fundamental, es la interpretación de texto, definitivo. ¿Sí? Si no hay interpretación de texto, nos vamos a perder dentro de un flujo de caja. Entonces damos continuidad. El punto 9, que viene la secuencia de la guía de cátedra que se ha trabajado, es un planteamiento donde la tasa no la tenemos, ¿sí? Entonces aplicamos la interpolación lineal. Recordar, aunque el video de interpolación lineal está en el canal, aquí también hice un refuercito acá dentro del tema de las anualidades. Entonces teníamos una ecuación para interés simple, para interés compuesto de la tasa, acá no la tenemos para el tema de las anualidades. Aplicamos el método de interpolación lineal que lo trabajamos en su momento. Entonces, y que yo pido y que les pedí y que estableciéramos unos pasos para interpolar, que es mucho más fácil. ¿Sí? ¿Por qué mucho más fácil? Porque nos da como la estructura y el orden para poder operar. Y yo les he dicho hasta el cansancio que la estructura, definitivamente, si usted no maneja una estructura a la hora de despejar una variable de X o al despejar una ecuación, nos vamos a perder un poquito. Entonces, más que todo, como las matemáticas, es como estructura nada más. Y bueno, y tener amor por las matemáticas, definitivamente es un hecho. Entonces, y establecemos unos pasos, entre ellos que lea el ejercicio, planteélo en el flujo de caja, identificando la función de la anualidad. Ya el ejercicio que viene a continuación lo vamos a operar paso a paso. Segundo, plantee la ecuación de valor, que tercero igual es la ecuación a cero, y que por el método, prueba, ensayo y error, hallamos una tasa que aplicada entre la ecuación nos dé valor positivo y otro negativo, lo más cercano a cero es donde la tasa me permita llegar en positivo y en negativo. El quinto, allá las dos tasas se aplica el método ABC, que es el método ABC que ya tenemos trabajado dentro de la clase, ¿sí? El método ABC yo les digo que es el método de la oreja, ¿sí? Que aparece una oreja. Entonces A menos B dividido A menos C igualado contra A menos B
dividido a menos C. Y es que después de que usted me halle la tasa, pues hace la comprobación con la ecuación inicial, de tal manera que, esa sea la tasa que nos iguale la ecuación a cero. Entonces vamos a establecer los pasos para el siguiente punto en el tema de interpolación lineal. Ejercicio aplicativo paso a paso, que es el punto número 9 de la secuencia de guía de cátedra o la hoja que estamos trabajando, ¿sí? Este es el punto número 9. Algunos se les complica un poquito el tema de interpolación lineal, pero fíjense que es cuestión de tener mucha práctica con el dominio de la calculadora, ¿sí? Y yo les voy a dar unos tips, pues para que sea mucho más fácil. Entonces, empezamos. Entonces, dice el texto, ¿sí? Lo que ustedes copiaron. Primero, lea el ejercicio, ubíquelo en el flujo de caja, identificando la función de la anualidad. Lo vamos a leer. Un vehículo tiene un valor de contado de 30 millones y se va a financiar de la siguiente forma. Una cuota inicial de 8 millones y 36 cuotas mensuales iguales por valor de 970.000, calcular la tasa de interés cobrada. Y me dan las respuestas de la tasa intermedia. Vamos a mirar cómo se hace paso a paso. Y aquí tengo, miren, en la secuencia, paso a paso, lea el ejercicio, ubíquelo en el flujo de caja y identificando la función de la anualidad. Aquí hay que tener muy presente algo. Si yo voy a tomar un crédito de 30 millones de pesos y usted da un inicial de 8, realmente lo que usted va a financiar es el restante, 22 millones de pesos que usted me va a ubicar en la fecha focal 0. La cuota de 970 y 36 meses. No tengo la I, por lo tanto es la variable. Entonces ya planteé el paso número 2. Continuamos. Planteé la ecuación, paso número 2. Plantear la ecuación, establecer la igualdad entre ingresos contra egresos llevados a la fecha focal, 22 millones es igual a 970, y aplicamos la ecuación. Identifique la función de la anualidad. ¿Por qué? Porque es que hay tasa de interés para función futuro. Entonces ustedes saben cuál es la función de la anualidad, si es 0 o último periodo, para saber usted qué ecuación debe aplicar. Entonces identificamos que la función de la anualidad es 0 porque es un crédito. Entonces reemplazamos. No tenemos la I, la dejamos enunciada I, dejamos enunciada I, aquí también. Lo demás sí lo tenemos. Tercero, igual es la ecuación a 0. Igual es la ecuación a 0 es pasar a restar toda la ecuación, esta parte, la que está acá, la pasamos a restar al otro lado. Porque aquí es donde yo voy a aplicar el cuarto paso, que es el método prueba, ensayo y error. Visualicemos que aplicar el paso 1, 2 y 3 realmente no tiene complejidad, porque eso es rápido, ¿cierto? Entonces nos vamos a demorar un poquito en el método prueba, ensayo y error. El método prueba, ensayo y error, ¿qué es? Usted toma las tasas aleatorias y las reemplaza en las I, acá en las I, aleatoriamente. Y yo le sugiero que lleguemos como un orden, porque usted dirá, si es aleatoria yo puedo empezar por el 4, por el 5, por el 6, por el que yo quiera. Pero entonces nos vamos, yo creo que si tenemos una estructura desde un comienzo, es más rápido encontrar las dos tasas, ¿sí? Porque es que si empezamos con el 5 no sabemos cuál es la positiva, cuál es la negativa, que nos pasamos, si estaba atrás. Entonces yo sugiero que haya una secuencia primero que planteen con el 1% y luego pasen al 2%, suben a una unidad para saber en cuánto subió o disminuyó el valor presente o el valor en pesos a la hora de operar. En este caso, tomo el 1% y la reemplazo en las I que tenemos acá, ¿sí? Entonces 1 dividido 100, 0,01, recuerden que la tasa tiene que estar dividida en 100. Entonces 22 millones menos 970, y a esta ecuación inicial yo la reemplacé la I por el 1%, ¿sí? Cuando usted me opera menos le da menos 7.204.000 en negativo, pero como es que necesitamos encontrar el positivo y el negativo, lo más pegado a 0, quiere decir que estamos como un poquito lejos, ¿cierto? Del 0, en negativo por lo menos. Entonces acá es donde yo digo que incrementemos una unidad, el que ocurre con una unidad. En este caso, entonces lo que hacemos, no traje la misma ecuación acá, porque lo que hacen es a la ecuación inicial reemplazarle las tasas, ¿sí? Reemplazando la tasa con el 2% en el planteamiento, y usted opera, le da menos 2.724.000, con el 2% subiendo una unidad. Entonces miren la distancia, teníamos 7 millones y al subirle una unidad
prácticamente disminuye significativamente, ¿sí? Aproximadamente 4 millones y algo, casi los 5 millones de pesos. Quiere decir que usted no me puede incrementar otra unidad, porque eso que se va a pasar, porque es mucho lo que realmente disminuyó. ¿Sí? Entonces yo sugiero que empecemos a incrementar como con decimales en este caso, ¿sí? El 2.5 incrementar una media unidad, a ver qué ocurre, de que usted me va a aplicar aquí en la ecuación, acá me reemplazan en la inicial con el 2.5, es decir 0,025 en las I, cuando opera 22 millones menos el reemplazo de la I, sí, con toda la ecuación me da menos 849 al subirle media unidad. Entonces yo siempre sugiero que vean el valor presente anterior o el valor en pesos anterior y lo que usted le vaya subiendo. Pero fíjense que usted le subió media unidad y casi 3 millones, bueno, aproximadamente 2 millones prácticamente, un poquito menos, le disminuyó con media unidad. Quiere decir que no nos podemos pasar y empezamos el tanteo con el 2.6, 2.7. Entonces yo sugiero que yo coloqué aquí como por dar la explicación, pero usted puede hacerlo con el 2.5, 2.6, 2.7. ¿sí? Con el 2.7 lo reemplacé en la ecuación, es decir, 0,027 y me da menos 157.000. Mire que lo que disminuyó con el anterior, solamente usted subió 0.2 a menos 157.000. Entonces yo no puedo subir 0.2, 0.1 porque me voy a pasar. Y en efecto, entre 2.7 y 2.8 hay 0.1 de distancia. ¿Sí? 2.8 ya le dio cuando usted me reemplaza el 0,28 en la ecuación, le da el positivo inmediatamente. Entonces, ¿es lo que me permite llegar en positivo y en negativo? Sí y no. ¿Por qué? Porque yo les permito el margen de error para que no se estresen tanteando tanto, ¿sí? El margen de error cuando ustedes me encuentren las dos tasas que sea de 0.1 nada más, entre 2.7 y 2.8 y 0.1 nada más, ¿sí? Pero si usted quiere más pequeñito el negativo y más pequeñito el positivo, también lo puede hacer. Entonces usted empieza a tantear con el 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, pero entonces se torna un poquito como engorroso, ¿sí? Pero entonces no hay necesidad, pero si ustedes lo quieren hacer, me va a dar más pequeñito el negativo y más pequeñito el positivo. Entonces ya es decisión de todos ustedes si quieren pues extenderse acá o no. Para mí yo les doy la opción del margen de error de 0.1 acá, entre este y en este margen de error. Entonces, margen de error no, la distancia de la tasa que nos arroja más adelante el margen de error o que nos sobra, nos falta a la hora de establecer la igualdad. Continuamos. Cuando yo llegué a las dos tasas, ¿cierto? Entonces estamos aplicando el paso 5, hay que tener algo muy pendiente. Por ejemplo, que la tasa menor va hacia arriba, independientemente de que sea la positiva o la negativa. Son confusiones que tenemos constantemente, ¿sí? Olvidarse de esto no existe. O sea, cuando yo hablo de esto, estoy diciendo que entre 2.7 y 2.8 la tasa más pequeñita es 2.7. Veamos entre 3 y 3.1 la tasa pequeñita es el 3 y así sucesivamente. Nada tiene que ver los valores que me dan con la tasa, ¿sí? Entonces, a la cabeza de este lado va la tasa menor, independientemente que sea el valor positivo o el valor negativo. Eso tiene que quedar muy claro porque después les va a dar la tasa en negativo y en positivo. Al final ya nos vamos a dar cuenta. Ahorita les explico en qué momento. Continuamos. Entonces a este lado, A, la tasa, B, que es la tasa intermedia o la X que yo necesito despejar, y C, es la tasa que hallé, la otra. Esta fue con negativo y esta fue con positivo. A este lado, la respuesta de quién, de esto, cuando me operó en la ecuación le dio esto. La X, ¿qué significa ese planteamiento del medio? Que la X es la que yo voy a despejar, donde me va a reemplazar o me va a igualar la ecuación a cero. Ese es el planteamiento del B, ¿sí? Y C, esta es la respuesta de C, y luego aplicamos el método de la oreja o el método ABC. A menos B, 0,027 menos X dividido a menos C, 0,027 menos 0,28. Y ya hacemos lo mismo acá, A menos B dividido a menos C, ¿sí? Entonces,
a negativo menos 176.000. Entonces empezamos a despejar la variable de x y empezamos. Entonces bajamos a 0,027 menos x y esto menos esto me da menos 0,021. Que en la calculadora, cuando usted me resta esto, le da, ustedes ya saben interpretar esa parte cuando está elevado a la menos 3. Quiere decir que hay 3 ceros antes de ese 1, entonces menos, aquellos menos, casi no se nota, 0,01 es la respuesta. Igual, todo esto dividido esto me da directo 0,47 y todos los decimales. Seguimos con el despeje. Esto se está dividiendo, ya sabemos que lo pasamos a multiplicar y dejamos ya el divisor 0,27 menos x es igual a esto por menos esto. Cuando usted me opera esto, le da menos 0,0 y todos los decimales. Y damos la continuidad, vamos acá, y no nos vayamos a perder. Esto lo voy a pasar a restar al otro lado. Entonces, menos x es igual, y abramos un paréntesis acá, para hacer una sola operación y no hacer tantos procesos. Entonces, menos esto sería este que lo bajo acá, menos 0,27 lo coloco acá y hago un paréntesis y multiplico este punto por 100 de una vez para que me dé la tasa, ¿sí? La x me dio negativa y la tasa me da negativa, ¿cierto? Desde fundamentos de matemáticas quitamos los negativos acá y negativo acá por menos unir los dos y que nos queda el positivo. Sugiero que cuando hagan las interpolaciones me regalen todos los decimales que yo necesito. ¿Por qué? Porque es que ahorita vamos a hacer la comprobación, que es que yo voy a ingresar todos los decimales en la tasa. Esto para pasarla a la ecuación lo dividen en 100. Miremos que entre 2.7 y 2.8 realmente esta es la tasa intermedia. La tasa no me puede dar por debajo de 2.7 ni por encima de 2.8. Me tiene que dar en la mitad la tasa de interés. Y esa es la que nos va a igualar la ecuación a cero, o la que hace que los ingresos sean iguales a los egresos. La comprobación, tomamos la tasa y la dividimos en 100 completa. Y entonces 22 millones menos 970 y agregamos la tasa intermedia. Cuando yo iguale o cuando yo haga este planteamiento tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando ya se opera todo esto, todo esto ya usted lo trabaja y lo manejan en sus calculadoras. Cuando yo opere todo esto, me da 941 pesos. Quiere decir que no nos ha dado el cero cerrado. Pero entonces, ¿por qué no nos da el cero cerrado? Por el margen de error. Entre 2.7 y 2.8 hay una distancia de 0.1. Y esa distancia de 0.1 es lo que no le permite a usted dar el cero cerrado, pero esto es un cero definitivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el margen de error. Pero si hubieran tanteado con 2.71, 2.72, 2.73, les hubiera dado directamente el cero, pero por ahora no nos da. ¿Por qué? Porque es el margen que yo les permito entre la distancia de la tasa, entre eso, que entonces por lo general se sugiere que la distancia sea mínima, la más mínima posible. Entonces, para mí, con 0.1 para mí estaría conveniente, ¿sí? Nos sobró esto, pero realmente esa es la tasa intermedia. En algunos planteamientos pueden sobrar 1.000, 1.500, máximo 2.000 pesos, pero es mucho, y en millones de pesos realmente es mucho, ¿sí? No me pueden sobrar 100.000, 200.000, porque quiere decir que usted no guardó una distancia mínima en la tasa, sino que dejó una distancia muy grande en la tasa. Entonces por eso no, o sea, por lo general casi no, es muy esporádico que sobren 1.000 y es muy esporádico que sobren 2.000, ¿sí? Pero pueden sobrar 2.000. Entonces esta es la tasa intermedia que nos iguala a la ecuación a cero. Esto es interpolación lineal. Esta interpolación lineal es idéntica para todas las temáticas, ¿sí? De anualidad vencida en presente, anualidad vencida en futuro, anualidad anticipada en presente, anualidad anticipada en futuro, anualidad diferida, el gradiente lineal, el geométrico y una temática que se ve, que se llama tasa interna de retorno, que cuando se vea la evaluación financiera de proyectos, hay un índice que se llama TIR, que es la tasa interna de retorno. Para la tasa interna de retorno tenemos que aplicar también el método de interpolación lineal. Entonces, de la primera explicación es idéntico para todos. Se van a dar cuenta a la medida que vayamos avanzando en este retorno repetitivo, ¿sí? Si son los mismos 5 pasos, lo único que realmente va a variar y va a cambiar es la ecuación
cuando se aplica el método prueba, ensayo y error, porque el método ABC es igual. Entonces ya miramos más adelante a la medida que avanza el video que realmente es secuencial. Este ejercicio yo lo dejo siempre para que lo hagan, ¿sí? Para que practiquen, ¿sí? Ahí están los 5 pasos y plantean la interpolación con este planteamiento y esa es la práctica. Pienso que entre más se practique y entre más se haga, pues podemos no sé, yo pienso desde mi parte que entre más haga usted ejercicios, más claro le va a quedar. Hay estudiantes que son mágicos, que no necesitan, digo yo mágicos porque pues ellos no necesitan hacer nada, que ya todo media entender o se simula más fácil, pero pues para los que no, en su momento, para los que no hay que hacer muchos ejercicios, porque definitivamente la práctica acá nos va a funcionar, ¿sí? No podemos guardar todo, que ya no vimos más clase, ya se acabó esto, ya no hay nada más que decir, porque es que pues afortunadamente o lamentablemente, no sé cuál de las dos definan ustedes, la matemática, llámese financiera, cualquier matemática, es pura práctica y quererla, claro está, porque si nosotros no amamos la materia nos vamos a perder un poquito. Entonces pues yo procuro al máximo que darme a entender para que no se vayan a estresar con las metodologías directas. Bueno, continuamos. Si ya terminamos la anualidad del 100 en presente, ahorita viene la anualidad del 100 en futuro. Entonces vamos a visualizar que las ecuaciones son diferentes. Está como la tercera diapositiva, son diferentes. ¿Sí? Miren. ¿Sí? Ya no son los presentes y los futuros. Entonces para futuro, para la cuota, para el cálculo del tiempo acá, encerramos, porque lo tomé directamente del autor, encerramos acá, así como un corchete acá, para cerrar la ecuación. ¿Sí? Entonces acá ya no es pi, presente por tasa, sino fi, futuro por tasa. Y luego la fecha focal acá ahora es al final, y a la medida que vayamos avanzando, el texto me va diciendo en qué momento la fecha focal es el último periodo, que es fundamental, y la identificación de la fecha focal. Entonces, miremos que la primera se repite en la segunda, que es para el método de interpolación lineal. Aquí retomamos nuevamente el método de interpolación lineal para la ecuación del futuro o las ecuaciones del futuro, pero es que son los mismos 6 pasos que tenemos ahí. Lo único que ya no es una ecuación de presente para el método prueba, ensayo y error, sino una ecuación de futuro en este caso. Bien, vamos a hacer la práctica de esta anualidad, la misma anualidad pero en función futuro ahora. El 11. Un padre de familia inicia una cuenta de ahorro. Entonces recuerden cuando se explicó el tema de ingresos y egresos, cuando usted hoy tiene dinero yo siempre digo que piensen en el bolsillo de ustedes. Cuando vayan a dejar dinero en un banco, el dinero queda en el banco, ese no es suyo, ¿sí? Salió del bolsillo, ¿sí? Entonces el ingreso es para el banco, no para mí, pero porque eso es que queda en mi cuenta, sí, pero no la tiene en el momento. Entonces todo lo que usted deposite es un egreso para usted, ¿sí? Pues recuerda que si yo inicio una cuenta de ahorro, pues la inicié, que decir que fui y dejé el dinero. Entonces por eso vamos a empezar a identificar los ingresos y los egresos acá. Un padre de familia inicia una cuenta de ahorros con 500.000, si la inició estamos hablando de 0 y los 500.000 hacia abajo. En una entidad bancaria que paga una tasa del 23,071% en nominal trimestre anticipado, cada fin de mes deposita 200.000, o sea la anualidad de 1 a 12, porque nos vamos a dar cuenta que los depósitos son mensuales y estamos hablando en estos momentos, dice aquí hallar el valor acumulado al final del año, aquí también dice durante los 12 meses, entonces el periodo son 12. Entonces, continuamos por acá. Cada fin de mes deposita 200.000, que son pagos secuenciales de 200.000, y es que en periodo 1 pago 200, periodo 3, lo que pasa es que muchas veces no coloco todos los números, pero se asume que de acá a acá hay 12 periodos, no hay necesidad de siempre colocar todos los números, pero pues si para ustedes es más claro colocar los números, los colocan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Y luego dice,
Si en el bimestre 3 hace un depósito extra de 2 millones, dice bimestre 3 hace un depósito extra de 2 millones. Entonces recuerden que el tiempo de la cuota define los tiempos. Tiempo en el flujo de caja, tiempo en la cuota extra se la hay y tiempo en la tasa efectiva. En este caso el tiempo de la cuota extra o el depósito extra no está en términos de meses. Se tiene que hacer una conversión de tiempo y la tasa no está efectiva con el tiempo de los depósitos. Hay que hacer la conversión de tasa también. Entonces en el bimestre 3 hace un depósito extra de 2 millones, entonces el bimestre 3 a meses es igual a 6 meses, ¿sí? En el periodo 6 ubico los 2 millones como en este caso. Luego hacemos la conversión de tasas, 1 más J dividido menos M elevado a la menos M, es un negativo acá en el 4. ¿Por qué la menos M? ¿Por qué negativo? Recuerden que la anticipada y la vencida, ¿cómo se diferencia? Las dos son iguales. Lo único que se diferencia es M, ¿sí? Menos 4 y arriba menos 4. Entonces por eso son, ¿y por qué? Porque es que aquí dice la palabra anticipada. Entonces es una nominal anticipada, entonces las capitalizaciones de los periodos van con negativo. ¿Listo? 1 más la tasa dividida 100 y el tiempo 4, ¿por qué 4? Porque es que aquí me dice trimestre anticipado. En un año, ¿cuántos trimestres hay? 4. Menos 4 elevado a la menos 4. Signo igual. Y necesito la efectiva mensual por el tiempo del depósito. 1 más X elevado a la 12. Recuerden que para despejar un exponente dividimos por el mismo valor, esto dividido esto, y lo que usted me divide acá me lo va a pasar a dividir acá al 4, que es lo que se plantea acá. Y cuando hacen toda la operación y le pasan a restar el 1 y multiplican por 100, les da 1 punto y varios, muchos 9. Aproximamos la tasa para efectos del ejercicio al 2%. ¿Listo? Entonces ya están dadas las condiciones, tiempo en el flujo de caja, tiempo en la cuota extra y la tasa efectiva con el tiempo de la cuota. ¿Cuál es la fecha focal? Miremos dónde va el ingreso. Entonces miren lo que dice acá. Calcular el valor acumulado al final del año. Su acumulado es su dinero que usted va a la entidad financiera y lo reclama. Calcular el valor acumulado al final del año. Le está diciendo la X va en el último periodo, en el periodo 12 hacia arriba su ingreso como una variable de X, o en este caso lo reemplazamos por el valor futuro. Mire que el texto le va diciendo calcular el valor acumulado al final del año. Ahora, si no es claro para ustedes, así de esa manera, entonces es más claro así. Todos los créditos son fecha focal 0 y todas las cuentas de ahorro son fecha focal último periodo. Y este texto es un texto de cuentas de ahorro. Pues espero que, no sé, por donde más consideren conveniente la interpretación del texto, sí, ubicando el ingreso o identificando crédito y cuentas de ahorro. Entonces ahí sí ya es cada uno que identifique cómo puede, pues, o cómo puede clarificar un poquito más la fecha focal de los diferentes puntos de vista. Estableciendo ya todo, entonces todo ya podemos operar o ya organizando todos los datos dentro del flujo de caja y la línea de tiempo, ya podemos operar. La fecha focal ahora es el último periodo, entonces ingresos contra egresos llevados a la fecha focal que está aquí en el periodo 2. Entonces, ¿qué hago? Valor futuro no va a ninguna parte porque está en una fecha focal. Es igual a la inicial capitalizando a la 12, porque ahora yo aplico aquí una ecuación de interés compuesto capitalizando porque lo lleva a valor futuro. Entonces lo capitalizo a la 12 con la ecuación de interés compuesto, más la anualidad en función futuro. Por eso yo aplico ahora ecuación función futuro, que sería la anualidad elevada a la 12. Los 2 millones que van por acá los capitalizo, miren, están en 6, los llevo a la fecha focal 12 último periodo con 6 periodos capitalizando, porque esta es una ecuación, este es un interés compuesto, este es un interés compuesto, por eso se aplica ecuación de interés compuesto. Y ya planteada la igualdad, entonces despejamos este más este en la calculadora directo, le da 5.568.000, que quiere decir que este es el valor acumulado al final del año que tenemos acá. Esta es una cuenta de ahorro. Continuamos con el 2. ¿Cuánto se debe depositar al final de cada mes durante 2 años en una cuenta de ahorros que reconoce? Mire, cuando dice al final de cada mes, ya definió el tiempo, el depósito, ¿sí? Y los 2 años hay que pasarlos a meses, 24 meses. La tasa ya está efectiva mensual con el tiempo de la cuota.
en este caso depósito, es una cuenta de ahorros. Hay una cuenta de ahorros que reconoce una tasa del 2.5 efectiva mensual para reunir, viene la expresión, para reunir la suma. Reunir, está hablando de un futuro, al final, ¿sí? O en su defecto es una cuenta de ahorros. Para reunir la suma, ese es su ingreso hacia arriba, 8.500.000. Y aquí aplico la ecuación de cuota en función futuro ahora. Recuerden que hay cuota para presente y cuota para futuro. Entonces, ¿cuándo lo definen ustedes mismos? Cuando identifiquen su fecha focal por el ingreso. ¿Listo? Entonces, aplico la ecuación de cuota y me da 262.758, reemplazando la ecuación de cuota directa. Siguiente. ¿Cuántos depósitos mensuales vencidos de 156.325 se deben hacer en una institución financiera que paga el 2% efectiva mensual para tener acumulados un valor de 1.500.000? Miren, acumulados un valor de 1.500.000. Su ingreso va en el último periodo. En este caso, tengo la cuota, tengo la tasa, pero no tengo el tiempo. ¿Sí? Recuerden que hay tiempo para presente y tiempo para futuro. Entonces aquí el tiempo es para futuro, la ecuación es diferente. ¿Sí? Phi más A. El presente era pi. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo la ecuación del tiempo, del futuro, de la anualidad vencida. Y al reemplazar los datos que tenemos, me da 8,86 meses. Entonces, la complejidad del ejercicio depende. ¿Sí? Hay unos ejercicios que se aplican directo a la ecuación, como hay otros que hay que agregar otras cositas adicionales. Siguiente. Aquí viene el tema de interpolación lineal nuevamente. Aquí, por lo general, no explico nuevamente la interpolación lineal porque es que es lo mismo. Lo único que va a cambiar es la ecuación nada más. ¿Sí? Los mismos 6 pasos que se aplicaron en el punto 9 igual se van a hacer acá, pero ahora es con la ecuación no en presente, sino la ecuación en futuro. Vamos a leer. Entonces, paso 1, paso 2, y paso 3, y paso 4, ¿cierto? Un empleado deposita en una entidad bancaria al final de cada mes, está hablando de meses. Cuando recibe el pago de su salario, la suma de 250.000, la cuota. Al cabo de 3 años, entonces hay que pasarla a meses, los años 36 meses, tiene un saldo disponible. Mire la expresión, tiene un saldo disponible al final, ¿sí? El ingreso va hacia arriba, 13.500.000. ¿Qué tasa de interés ha ganado? No tengo la I. Tengo que interpolar también acá. Entonces ya leí el paso 1 y lo planteé en el flujo de caja identificando la función de la anualidad. Al identificar la función de la anualidad quiere decir que la fecha focal es el último periodo y que capitalizo o aplico la ecuación de valor futuro. Entonces lo único que ya va a cambiar en cada una de las temáticas es la ecuación nada más, pero entonces porque se establece paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y así sucesivamente. El paso 2. Establezca la igualdad entre ingresos contrarios, que 13 millones no van a ninguna parte porque están en la fecha focal. Es igual a la anualidad en futuro y la colocamos. Paso 3. Pasamos a restar la ecuación o igualamos la ecuación a 0. 13.500.000 menos 250.000 factor de esto es igual a 0 y dejo enunciada la I, ¿cierto? Entonces, por el método prueba, ensayo y error, ya sabemos que tenemos que hacer, hallamos una tasa que aplicada en las I y operado esto con esto me da un valor positivo y uno negativo, lo más cercano a 0, donde la tasa me permite. Entonces ya dejo el tratamiento acá para que lo tengamos presente, pero ya lo demás ya lo conocemos. Siguiente temática. Corresponde a la anualidad anticipada. Falta haber colocado por aquí el título de anualidad anticipada, pero pues ya aquí queda en el video, ¿cierto? Entonces, anualidad anticipada. De la anualidad anticipada pues tenemos la ecuación de valor presente para la cuota, para el tiempo y para la tasa de interés. Visualicemos que aquí esta ecuación se repite acá en la cuarta, la primera, y sigue secuencial. La primera se repite en la cuarta porque aquí también interpolamos linealmente, ¿sí? En la anticipada en presente ahora. Anualidad anticipada, pues el pago del semestre de nosotros, primero pagamos y luego estudiamos. Eso es un pago anticipado o una anualidad anticipada. Entonces eso es lo que vamos a operar ejercicios de anticipada ahorita. Bien. Primer planteamiento.
Al señor Pérez le financian un vehículo con las siguientes condiciones. A usted, le digo también que usted se involucre dentro del ejercicio. A usted le financian un vehículo. No conocemos el valor del vehículo, es su ingreso en el periodo cero que va hacia arriba, porque mire que ya son créditos. Miren, al señor Pérez le financian un vehículo con las siguientes condiciones. Una cuota inicial de 5 millones, coloco la cuota inicial de 5 millones. 18 cuotas mensuales iguales de 500.000, A es igual a 500.000. Pagaderas en forma anticipada y 2 cuotas extraordinarias de 1 millón en el bimestre 3 y en el semestre 2. Miremos acá, bimestre 3, semestre 2. Si la tasa de financiación es del 48% nominal mensual, se pide calcular el valor de contado del vehículo, es decir, el valor presente en la fecha focal es 0 o la variable de X, ¿sí? El crédito, miren que ya son créditos, siendo créditos el ingreso va hacia arriba y la fecha focal es 0. Al igual, pues en los futuros el ingreso también va hacia arriba, pero la fecha focal es el último periodo. Entonces, ya plasmé acá, pero entonces ocurre acá que la tasa de interés no está efectiva y el tiempo de la cuota extra no está en términos de meses. El bimestre 3 de 1 millón pasa a 6 meses, quiere decir que ese millón lo coloco en el periodo 6. En el semestre 2 es a 12 meses, quiere decir que ese millón lo coloco en el periodo 12. Entonces ya están dadas las condiciones para operar faltando la conversión de tasa. Entonces, teniendo una nominal mensual y la paso a una efectiva mensual, que aquí yo ya no coloco ecuaciones porque ya sabemos cuáles son, teniendo una nominal mensual con M12 y la paso a una efectiva mensual, entonces con exponente 12 también porque la necesito efectiva mensual, y al despejar las dos ecuaciones me da 4% efectiva mensual y ahora sí yo ya puedo operar. Entonces, aquí estoy colocando ya practicando ya las ecuaciones de anticipada. Miremos que A más A, yo les dejé aquí esta A más A para recordarles que esta A es de la ecuación, ¿sí? A más A. Pero cuando usted me opera esta parte, no es 1 millón por esto, sino 500.000 por esto, y luego le suman los 500.000. Valor presente, entonces, planteemos. Valor presente es igual a la inicial, que son 5. Bueno, antes de operar hay que dejar claridad en lo siguiente, en el flujo de caja, se me pasó. Un flujo de caja en anticipada quiere decir que usted paga un valor en periodo 0 y lleva el flujo de caja hasta el último periodo. Digo, un periodo antes, perdón. ¿Sí? 0, empieza en 0, o sea, mire que la cajita la abre en 0 y la cierra un periodo antes. ¿Por qué? Porque es que usted ya hizo un pago en periodo 0, quiere decir que es 0. El pago que hizo acá, valor 17, son 18 meses. Entonces, una cosa es la representación del flujo de caja de anticipada y otra cosa es N dentro de la ecuación. N entre la ecuación es el tiempo que le diga. Si le dijeron 18 cuotas, N son 18 cuotas menos 1. ¿Por qué no 17? Porque es que usted se me va a equivocar acá. Me coloca 17 menos 1 y le da 16. Y no, para efectos del ejercicio mejor no. Entonces, en el flujo de caja me dejan un periodo antes y en la ecuación me dejan tal como diga el texto del ejercicio. Planteemos la igualdad entre ingresos contra egresos, entonces el valor presente no va a ninguna parte porque ya está en fecha focal. Es igual a la inicial primero más la anualidad sigue ahorita, miren, porque hay inicial y hay anualidad a la par, ¿cierto? Entonces A más A y aplico la ecuación con 18 pagos más este que está acá que lo actualizo a 6 más este que está acá lo actualizo a la 12. Entonces este más este, aquí están las respuestas. 5 millones es este. Esta respuesta de A más A multiplicado por eso que la ecuación de la anualidad me da este. Y la sumatoria de este más este me da este. Y el valor del vehículo es de 12.977.000 con pagos anticipados, con una cuota inicial y cuota extra de 1 millón de pesos. Continuamos. Y seguimos con la secuencia, ¿sí? Al comprar una vivienda quedan debiendo 50 millones. Usted debe, es su dinero que usted tiene de algo, una casa, de lo que haya comprado. Ingreso hacia arriba. Para pagarlo en 4 años con cuotas mensuales anticipadas, estamos hablando de meses. Esos 4 años lo paso a 48 meses. Y una cuota única al final del plazo de 10 millones. Si la tasa de financiación es del 3% efectiva mensual,
calcular el valor de la cuota. Entonces miremos que cuando hicimos el ejercicio número 2 de la anualidad vencida, el despeje era que dejamos planteada y enunciada la ecuación de valor presente de la anualidad vencida. Dejamos enunciada A y despejamos A como una variable de X. En este caso es idéntico el planteamiento. Dejamos enunciada la A de la anticipada y la despejamos, ¿sí? Más rápido y más directo. Entonces 50 millones es igual a la ecuación, dejamos enunciada la ecuación de valor presente, A más A, factor de esto más, bueno, en este caso hay que hacer una explicación también. Entonces la anualidad va de 0 a 47 solamente en flujo de caja. Dice que son 4 años, ¿sí? Y que el millón es al final del plazo, o sea, los 10 millones al final del plazo. Entonces estos 10 millones se colocan en el periodo 48 porque son 4 años, 48 meses. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué no me lo coloca en el periodo 47 si acaso no estamos hablando de anticipada? No, anticipada solamente es la anualidad y las cuotas extras que no estén en cero como inicial. De ahí en adelante eso no es anticipado. Para que fuera anticipado tendría que pagarlo en cero y ahí no habría nada que despejar, ¿sí? Entonces por eso se coloca, solamente es anticipado el flujo de caja para la anualidad y vencido los 10 millones que se colocan en el periodo 48 común y corriente. Entonces continuamos. Los 50 millones es igual a A más A más los 10 millones actualizados a 48 y luego agrupamos los pesos con pesos. 50 millones, esto lo agrupamos y esto sí, dejamos la X o la A sola para despejar. Cuando yo opero esto menos esto me da 47.580.000. Es igual, entonces miremos acá esta parte. La A la abajo la dejo ahí, la primera, más este factor de A, esto dividido, esto me da 25,024 de A. Y seguimos el despeje. Si yo tengo una A acá y esta A vale 25,024, pues le damos un valor de 1, con una letra en matemáticas vale 1, sí, tiene un valor de 1, cuando estamos sumando términos semejantes, porque esta A es término semejante con esta A, solo que esta A no tiene un valor, pero esta sí, 25, pero le vamos a dar valor a esta para poder dejar una sola A. Entonces 1 de A más 25 de A me da 26 y los decimales de A, ¿sí? Y ya sabemos que lo que está operando A o el factor de A pasa a dividir. Y este es el valor de la cuota para esta anualidad, ¿sí? con cuota extra. Continuamos. El 17. Se recibe un préstamo de 10 millones para pagarlo con 12 cuotas bimestrales iguales. Mire que acá las cuotas ya no son mensuales, sino bimestrales. El recibo del agua está llegando bimestral, cada 2 meses. Ese es un pago bimestral, ¿sí? Muchas veces se me confunde porque estamos tomando mucho el término de mensual, las cuotas, pero no siempre las cuotas son mensuales. En este caso las cuotas son bimestrales, pagaderas en forma anticipada. Si le cobran el 24% en nominal bimestral, calcular el valor de las cuotas. Aquí yo voy a aplicar la ecuación de cuota de la anticipada, ¿sí? Entonces, ya saben el flujo de caja, ¿no? 0, termina un periodo antes, 12 bimestres, no tengo la A. Tengo una nominal bimestral pasada a una efectiva bimestral, da 4%, que a hoy ya no, pienso que no deben haber, con la temática avanzada, no debe haber falencias en conversiones de tasa de interés. Aquí se hace una igualdad entre una nominal bimestral contra una efectiva bimestral y esta es la respuesta en el despeje. ¿Qué hago? Reemplazo la A o la segunda ecuación de la anticipada. Entonces A es igual, ingreso todos los datos y al operar me da que para pagar esos 10 millones con cuotas anticipadas tengo que pagar 1.024.540. Continuamos. 18. Una obligación de 2 millones se va a cancelar con pagos mensuales iguales anticipados de 358.441. Si se cobra una tasa de interés del 30% efectiva mensual, calcular el número de pagos necesarios para cancelarla. Necesitamos aplicar la ecuación de tiempo de la anticipada. Entonces, 2 millones de pesos como crédito, la cuota, la tasa no tengo N. Entonces, esta es la ecuación de tiempo de la anticipada, que al reemplazarla y a operar nos dan 6 meses.